Hola, buenas tardes. Hoy aprovechando que esta semana estoy de baja, pues voy a hacer el tercer stream del día. Voy a comentar un cómic, eh, Antifa de Gord Hill, pero también voy a traer toda una serie de libros, unas referencias bibliográficas que he ido acumulando sobre el tema del fascismo, el neofascismo y el antifascismo, ¿no? Para reforzar un poco el cómic que estamos comentando hoy, ¿no? Que sería este. Antifa de Gord Hill, 100 años de fascismo y movimientos antifascistas. Prólogo de Mark Bray. Está editado, si no me equivoco, Desfiladero Ediciones, ¿no? Ahora luego iremos desarrollando un poco el cómic, pero me gustaría eh, comentar unos cuantos libros que quiero traer a respecto de la ultraderecha, de cómo se están haciendo desde hace un par de lustros con el poder en varios países y bueno, de bastante actualidad, ¿no? El primero que tuve sobre el tema fue de Xavier Casas Meseguer, editado en Crítica, Ultrapatriotas. Y fue pues una introducción a algo que se estaba germinando ya en aquel momento. Se llama Extrema Derecha y Nacionalismo, de la Guerra Fría a la Era de la Globalización. Y quisiera ver de qué año es la primera edición. Es de 2003. Ojo, ¿eh? Ahora mismo, 20 años después, pues parece que no, o sea, no iba a tener esto más continuidad, pero es un tema de una candencia y una importancia política impresionante, ¿no? Y bueno, es un libro muy riguroso. Está desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Tiene su índice de tablas, por ejemplo, con la evolución electoral del Frente Nacional desde el año 84 al 2002, o del bloque flamenco hasta el 99, o de otros partidos como la FPO de Austria y tal, en la Liga Norte o la ultraderecha suiza, ¿no? Y se hace preguntas, bueno, pues empieza como la contrarrevolución silenciosa, viejos fascismos o nueva extrema derecha, que este es un tema que será recurrente, en busca de una definición, eh, por el pueblo y para el pueblo, el tema del populismo, la identidad nacional, el chauvinismo de bienestar, una ultraderecha postindustrial, bueno, ¿por qué triunfan estos partidos? Quiénes votan a estos partidos en aquel momento, qué hacer, estrategias de contención en Austria, con el FPO que llegó al gobierno en los años 90 con Haider, en Bélgica, los diques para frenar la marea Blocker, en Francia, la República Herida, en Holanda, el fenómeno de Pinfortuin, nuevos actores políticos en Escandinavia, en Finlandia, el Partido Agrario, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega. Bueno, es un libro que en aquel momento tocó un tema que yo creo que no será consciente de lo fuerte que iba a ser esa contrarrevolución de la que habla Casals, ¿no? Y me parece que es un libro súper importante, porque se ve que ya viene de los 90 esto, ¿no? El segundo libro que tuve sobre el tema era un libro colectivo de Ángel Ferrero, Joseph Borox, Corina Tulbur y Roger Susu, El último europeo. Imperialismo, xenofobia y derecha radical en la Unión Europea. Y bueno, este editado por la Oveja Roja ya es muy posterior. Eh, es un libro de 2014. Casi 10 años, más de 10 años después. 11 años después, ¿no? Eh, y bueno, empieza con una cita de Durao Barroso, Europa is a State of Mind. Y vemos, pues, que habla un poco de
cadenas de imposición, transformaciones geopolíticas, un poco más, una visión un poco más macro, ¿no? El sueño de Europa produce monstruos, eh, migrantes en Europa, derrumbando fronteras, eh, el tema de la migración y cómo esto lo estuvimos comentando con la hospitalidad de Derrida en el anterior vídeo que estuvimos haciendo, en el anterior directo. Y bueno, ya empieza a analizar la derecha radical en Europa, ¿no? En Austria, en Alemania, en Países Bajos, que ya no habla de Fortuyn, ya habla de Wilders, que ganó las últimas elecciones. En Reino Unido, Farage, en Francia, Le Pen, en Dinamarca, en Letonia, Estonia, en Hungría, ya empieza a hablarse de Hungría, en República Checa, que hemos visto hace poco atentados por los llaman lobos solitarios, yo no estaría tan seguro, pero bueno. En Eslovaquia, en Polonia, en Italia. En el caso de Italia vamos a ver algún libro monográfico casi, totalmente, ¿no? En Grecia se llama, el capítulo de Grecia se llama Weimar en Atenas, ¿no? España lo titula Franquismo en plataformas. En 2014 todavía no había arraigado, ¿no? La ultraderecha como está ahora mismo. Me gustaría encontrar el... Polonia, por ejemplo, es un capítulo muy interesante en este libro, porque ahora mismo pues se ha ganado a la derecha, pero han estado gobernando mucho tiempo y se hicieron con el poder judicial, etcétera, ¿no? Y bueno, de España nos habla de democracia nacional, de Alianza Nacional, de Movimiento Católico Español, de CEDADE, que fue un grupo neonazi muy importante, de ANR. Y la verdad es que todo esto son grupúsculos que siguen estando un poco, me imagino que hablará de España 2000, pero que han sido un poco, bueno, de Plataforma por Cataluña, que fue la primera gran apuesta electoral, ¿no? Eh, y bueno, eh, todo esto ahora está más bien imbrincado en Vox, ¿no? Después tenemos otros dos libros que son de una naturaleza parecida, ¿no? Como un fresco de la ultraderecha en toda Europa, ¿no? Tenemos las extremas derechas en Europa, de Jean-Yves Camus y Nicolas Le Bourg. Y bueno, eh, cómo nacen las extremas derechas, qué hacer después del fascismo, White Power, las nuevas derechas, los integrismos religiosos, los partidos populistas y cómo pueden morir las extremas derechas. Que es interesante porque no solo plantea cómo son, sino también cómo luchar con ellas, ¿no? Pues tenemos Epidemia Ultra, que es un libro un poquito más reciente que... Bueno, este de las extremas derechas en Europa, de clave intelectual, a ver, es del año 2015, la primera edición. Estamos un poco en ese ámbito cronológico, ¿no? Y Epidemia Ultra, coordinado por Franco Deladón y Andreu Jerez. Aquí lo tenemos. Esta es una segunda edición ampliada, a un precio bastante económico, por cierto. Este ya es un libro de 2019. Ahí hay un pequeño salto. Y bueno, la ruptura del consenso de posguerra, la ultraderecha europea de primera hora, en Austria, Bélgica, el Laboratorio Europeo, Croacia, extremismo de raíces bélicas, Dinamarca, precursor de los partidos anti-inmigración en Escandinavia, España, Vox, arcaísmo modernidad, aquí ya empieza a mencionarse Vox en este 2019.
Finlandia, del obrerismo no socialista a la ultraderecha xenófoba. Francia, de refundación del lepenismo a la caza al poder. Grecia, amanecer dorado. Neonazismo en la calle. Hungría, anticomunismo, nacionalismo y urbanismo. Italia, de separatismo regionalista al nacionalismo aglutinador, que este será el gran... Yo creo que este es el gran laboratorio, más que el otro, ¿no? Que decía. Países Bajos, entre la islamofobia y la rebelión de las élites. Polonia, radicalización a la sombra del gobierno de ley y justicia. Portugal, la excepción europea, hasta hace poco, que ahora tiene el partido Chega. Reino Unido, Brexit o el precio del nacional populismo. Suecia, amenaza sistémica o descontento coyuntural. ¿Por qué votamos a la ultraderecha de Franco de la Done? Y wishful thinking, el riesgo de subestimar a la ultraderecha. Bueno, tenemos también un libro que es de Guisado, Salvini y Meloni. Lo tengo por allí, pero bueno. eh, es un libro editado por Apostroph, es una editorial catalana y es realmente interesante. Eh, y la verdad, se centra en el caso italiano, ¿no? Y cómo el éxito de Salvini lo analiza y después cómo calladamente Meloni ha estado construyendo desde la calle un movimiento que va más allá, ¿no? Del más mediático de Salvini, entre el político oportunista tipo Salvini, que sí que tiene un discurso anti-inmigración, pero que no se diferencia mucho del movimiento 5 estrellas, a Meloni, que sí que está haciendo neofascismo puro y duro, ¿no? Es muy interesante. Después, sobre el caso italiano, también tenemos de Alba Sidera, que es muy, muy activa en redes, en Twitter, y hace bastantes vídeos. Ella es corresponsal en Roma, pienso. Y bueno, eh, Meloni no sale de la nada, la mutación de la extrema derecha, un prólogo de Miquel Ramos, del cual vamos a hablar. Viaja al parque temático del nazifascismo, el fascismo no es una opinión, es un crimen, las cosas por su nombre. El movimiento 5 estrellas, ni fascistas ni antifascistas, los cómplices perfectos de la extrema derecha. Este es mi capítulo preferido de este libro. Las garras de Bannon, Steve Bannon, el gran consejero, spin doctor de Trump, que ha aconsejado a otros ultraderechistas. La pandemia de la guerra de Ucrania impulsan a Meloni. Berlusconi, pionero del blanqueo del fascismo. Jamones hipsters identitarios. Los nuevos nazis que quieren caerte bien. Aquí habla de la Nouvelle Droite francesa, que es el origen un poco de los años 80 de todos estos pseudo-intelectuales como Fusaro que tratan de hacer rojipardismo, ¿no? Rojipardismo quiere decir como tratar de hacer una síntesis de izquierda y derecha. Y a veces se califican de izquierda a esta gente. El papel de la centroizquierda en el ascenso de Salvini y Meloni, con especial mención a Renzi, y el terrorismo neofascista, ¿no? Italia-España, espejos convexos y realidades aumentadas. Y bueno, un libro muy a tener en cuenta, bastante resumidito. Bueno. Ahora me gustaría traer dos clásicos, ¿no? La naturaleza del fascismo, de Karl Polanyi, editorial Virus, una editorial que cuelga muchos textos en PDF libres y si os gustan los podéis comprar. Y es una editorial que recomiendo muchísimo, con una ideología de Creative Commons, de poder reproducir, de poder compartir, ¿no? Y eso mola muchísimo. Pues a ver, esta edición es de 2020, pero es un texto mucho más antiguo, ¿no? Voy a leer la nota preliminar. A ver. Porque Karl Polanyi era un economista, ¿no? De posguerra y
eh, y de los años 50 y 60, ¿no? Ah, vale. Aquí dice, el criterio de ordenación de los textos es sido puramente cronológico y el lapso temporal cubierto abarca desde 1923 hasta 1943. Esto es un análisis del fascismo clásico, ¿no? Racistas en Berlín, fascismo y socialismo, las premisas espirituales del socialismo, contrarrevolución, Hitler y la economía. Este es el fascismo clásico, ¿no? También recomiendo sobre fascismo clásico el libro de Wilhelm Reich, de el análisis de masas del fascismo, ¿no? Aquí tenemos pues el libro de Polanyi. Pero más interesante quizás es este libro de Adorno, de Theodor Adorno, Radicalismos de derecha, porque Adorno, un fruto marxista de la Escuela de Frankfurt, 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, que él había vivido en directo, ¿no? El NPD, un partido neonazi alemán, obtuvo un éxito sorprendente en las urnas. En ese contexto, Theodor Adorno dio una conferencia en la Universidad de Viena, invitado por la Asociación de Estudiantes Socialistas de Austria. Desde nuestra encrucijada actual, el interés de esta charla es mucho más que histórico, ¿no? En ella analizó los objetivos, recursos y tácticas del nuevo radicalismo de derechas de su época, contrastándolo con el viejo fascismo nazi. Este libro es muy interesante contrastarlo con el de Polanyi, ¿no? Y bueno, no sé si estaría bien quizás eh, leer algún fragmento, ¿no? Porque creo que es un libro que Fernando Castro ha traído a su canal, un canal que recomiendo muchísimo. Y es un libro cortito también, editado por Taurus. Se lee en un plis. Y, y bueno, eh, a ver si encuentro. Eh, Él dice que no hay que hacer una analogía directa, pero que desde luego hay una cierta continuidad, ¿no? A ver si encuentro algo que podamos traer un poquito. mm, Habla de la prohibición de la ideología hitlerista, ¿no? O nazi, en cuanto a expresarla públicamente, pero que hay maneras de expresarla, lo que se llama el silbato del perro, ¿no? El dog whistle. Mm. Dice, de ese modo, en los mítines electorales celebrados en Alemania, la NPD ha multiplicado por 10 y lo ha hecho a todas luces de forma sistemática las cifras de cantidades pagadas a Israel en concepto de reparación. Aquí empieza a verse que hay un trabajo de blanqueamiento, ¿no? Se trabaja continuamente y como puede comprobarse, se trata precisamente de un hábito muy cultivado en la Alemania por la NPD, con la acumulación de datos, en particular de cifras a los que en general no se puede replicar de ninguna manera, y a su vez empleando el siguiente tonillo. ¿Cómo? Pero si eso lo sabe hasta un niño. Así que no saben ustedes que en sus tiempos el rabino Nussbaum exigió que se castrara a todos los alemanes. O sea, juegan como a dos barajas con el antisemitismo de dar mensajes contradictorios, ahora a favor, ahora en contra, ¿no? Un tema muy sensible, ¿no? En Alemania. A ver si encuentro un pequeño. Recientemente en Alemania una gran institución de los medios públicos de comunicación ha mantenido una entrevista con un par de dirigentes de la NPD con el fin de averiguar qué propuestas concretas tenían. Y hablando de propuestas concretas, lo único que salió a reducir fue: habría que introducir de nuevo la pena de muerte para asesinos de taxistas. Es algo, creo yo, que puede sonar muy ridículo e insignificante, pero que demuestra el papel que desempeña en todo momento esos asuntos el sadismo que se camufla en las ideas de derechas. Un poco esa idea de mano dura, ¿no?
que tienen de que la permisividad, ¿no? Y tal. Eh, es un libro muy interesante, más de lo que parece porque la AfD está rozando el número uno en Alemania, ¿no? Y vamos con dos libros que tienen mucho que ver entre sí. Eh, uno de Miquel Ramos y otro coordinado por Miquel Ramos, ¿no? De los neoconos neonazi, coordinado por Miquel Ramos, la derecha radical en el Estado español. Es un libro fundamental, la verdad. Eh, mm, fue editado por la editorial, por la Asociación Rosa Luxemburgo, pero creo que varias otras revistas y asociaciones lo tenían como parte del proyecto, ¿no? Eh, Ahí hay unos antecedentes históricos, la revuelta neocon, la erupción de Vox, la ideología de Vox, un programa económico neoliberal, el sindicato, entre comillas, Solidaridad, contra el feminismo y la ideología de género, la estrategia de comunicación de Vox. Y después, pues, habla de la extrema derecha extraparlamentaria, de Cataluña como campo de batalla, eh, pues, la extrema derecha durante la pandemia, música neonazi, las conexiones del este, la banalización de la violencia. Esto lo hemos visto con Ortega Smith últimamente, la operación Panzer, por ejemplo, la discusión y la batalla cultural, los medios de comunicación y extrema derecha, el think tank, las guerras de género, bueno, comunicadores, muy interesante. Y después, en relación con Antifa de Gord Hill, el cómic que vamos a reseñar, el otro libro de Miquel Ramos, Antifascistas, que es un sincero homenaje a toda la gente que ha estado luchando contra el fascismo en España durante, bueno, pues desde el fin de la guerra, desde la guerra, desde la guerra civil. Habla, por ejemplo, de terrorismo de Estado, de la Red Gladio, de Xavier Binader, que fue un periodista súper incómodo y súper importante en los años 80. Eh, la llegada de los skinheads, bueno, los SHARP, los skinheads antirracistas, la cultura del hip hop, el fascismo que viene, bueno, el movimiento ocupa y anarquista contra los neonazis, ¿no? El CEI, la librería Europa, la criminalización, un poco, todo SETA, la revuelta con la nueva derecha. Pues es un libro que habla también, pues, de asesinato de Guillem Agulló o de Alfon. eh, y bueno, quería traer todos estos libros para exponer que hacen falta herramientas para luchar contra estos partidos que están promoviendo odio puro, ¿no? Y bueno, el libro, el cómic de Gord Hill, Antifa, que es delgadito, pero que vale muchísimo la pena, empieza pues momentos antes, o sea, explicando qué es el fascismo, ¿no? Y momentos de la guerra, que es el movimiento Antifa, el fascismo en Italia, los grupos que desde el primer momento estuvieron oponiéndose, como Arditi del Popolo en Italia, eh, la Rosa Blanca en Alemania, la Alemania nazi, porque no todo el mundo pues estuvo de acuerdo, ¿no? Hubo una revuelta armada, eh, los espartaquistas, eh, bueno, toda la resistencia interior que hubo.
al movimiento nazi, después la Operación Valquiria, la Guerra Civil Española. eh, la batalla de Cable Street, también todo esto en el Reino Unido, todo el racismo que hubo en Reino Unido, ¿no? Y cómo se funda Rock Against Racism, uno de los momentos más exitosos de la música contra el racismo. Y bueno, me parece una forma súper didáctica de enseñar a los chavales que donde hubo autoritarismo y fascismo hubo resistencia y que esto es una carrera de fondo, que debemos seguir oponiéndonos al odio y al supremacismo de raza y al totalitarismo y al fascismo y que siguen habiendo movimientos fascistas. Aquí está Pégida, por ejemplo, que fue un movimiento eh, contra los refugiados sirios, que se forma, pues eso, pienso que en Alemania, me parece. Y bueno, diversos movimientos fascistas y antifascistas del momento, ¿no? Por ejemplo, el antifascismo en Grecia, desde los partisanos griegos hasta pues la gente que se opone a Manacer Dorado, la gente que se opone a Putin, la gente en Francia que sigue siendo pues antifascista y bueno, en Suecia contra el Ku Klux Klan, fascistas y neofascistas en Estados Unidos hoy en día. Hoy en día sigue habiendo un partido nazi en Estados Unidos. Eso. Milo Yiannopoulos, por ejemplo, que apoyaba a Trump y todo el tema en que Trump está siempre pues con el dog whistle que decimos, ¿no? Del silbato de perro. Movimientos fascistas en Canadá también. eh, y bueno, auge y caída de la derecha alternativa. Me encanta como pone a Steve Bannon con Breitbart. No sé si se ve. Eh, y bueno, es un cómic que vale mucho la pena y que quería traeros como una de las novedades que me han estimulado mucho últimamente. En fin, saludos y vamos hablando. Chao, chao.